Bueno, vamos a comenzar lo mismo que las otras veces. Terminamos una parte, te hacemos jornada de preguntas, etcétera. Mexicano al grito de guerra. Bienvenido México, bienvenido Colombia. La presentación del día de hoy es un poquito más corta que las anteriores. Eh, Tiene que ver con vida diaria y sociedad del mundo vikingo. El trabajo es meramente introductorio o informativo. No vamos a adentrarnos demasiado en algunas cosas, etcétera, pero es dar un poquito más de contexto a todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo como reenactment. Y la idea es que a partir de esto tomemos algunas ideas y nos impregnemos un poquito en lo que es la cotidianeidad, perdón, del vikingo per se, digamos, ¿ya? Eh, Partimos entonces, vida diaria y sociedad, mundo vikingo. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí dentro de la parte de la estructura social, ya sabemos la mayoría que los vikingos están divididos en tres, comillas, clases sociales. Ya, la estratificación social está planteada desde la tradición y la metodología. Esto es súper importante porque entendamos que los vikingos no suelen hacer ninguna cosa sin ninguna razón, y muchas veces mucho más profunda de lo que se cree. Esto no es meramente estamentos sociales como en la Edad Media europea, el resto, digamos, Francia. ¿Ya? La estratificación tiene que ver con la mitología. ¿Ya? Esto está explicitado en el Ríxtula, un EDA preservado en el Codex Formianus, que es del siglo XIV, pero tiene una copia parcial del Ríxtula. No está entero, lamentablemente. En ella se cuenta que Rig, o Rigr, posible encarnación de Odín o de Heimdall, hay una discusión al respecto, procrea hijos en 3 ocasiones sucesivas, siempre mejorando la siguiente descendencia. Enmarcada dentro de la tipología de relatos antiguos de la figura de viaje, estamos hablando de estos cuentos antiguos que hablan de que un personaje viaja y va encontrando una cosa, después otra, etc. Es un tipo de cuento bastante antiguo, probablemente de la época en que los seres humanos todavía practicamos el nomadismo de manera más amplia. Eso da la pauta de que en el mundo vikingo este tipo de tradiciones son de muy larga data, previamente, quizás de la época de Vendel o incluso tal vez previa. En esta saga se cuenta que Rig llega a la granja de Ai y Eda, que significa bisabuelos. Se le ofrece refugio y alimento de acuerdo a las posibilidades de Ai, es decir, un granjero. 9 meses después, Eda da a luz a Thrael, fuerte, pero de tez más oscura, y feo, poco graciado. Este que se casa con Tyr y tienen 12 hijos y 9 hijas. Son los antepasados de los siervos. Todos los hijos de Thrael y Tyr. ¿Quién tiene puesto el micrófono? Ok. Todos los hijos de Thrael y Tyr tienen nombres que denotan fealdad, torpeza, oscuridad, etc. Luego llega al taller, o sea, el otro era una granja, esto es un taller, estamos pasando del trabajo de la tierra al trabajo manual, al taller de Afi y Amma, que significa abuelos. Se le da refugio y buena comida. Amma, 9 meses después, da luz a Karl, o Binder, que hay dos maneras dos posibilidades de encontrarlo, digamos, dependiendo de la traducción, que es rubicundo, es decir, más o menos pelirrojo, es fuerte y es hábil. Karl se casa con Snare, que significa nuera, y tienen 12 hijos y 10 hijas. Y esos son los antepasados de los Cars, del grupo de los artesanos, de la gente que crea con sus manos. ¿Ya? Y finalmente llega a la casa, a la gran casa, o sea, se habla de una mansión, de Fadir y Modir, que significa padres, que le dan excelente comida y descanso, y Modir da a luz a un hermoso y rubio hijo llamado Jarl. Cuando este aprende a usar las armas, Rig aparece y lo reclama como su hijo y le da su nombre, le enseña las runas y lo declara su heredero. Ahora quiero detenerme aquí 2 segundos. Primero tenemos que considerar, viendo todo esto, está expuesta una de las tradiciones más antiguas
que existen de manera transversal en la humanidad, que es el derecho a refugio del viajero, ¿ya? Cuando se habla de la Edad Media, del tema de acoger, digamos, a sus invitados, etcétera, compartir la mesa, compartir alimentos y el refugio, etcétera. Esto es tremendamente antiguo y podemos verlo en este tipo de narración, ¿ya? También podemos ver, si se dan cuenta, una, no sé si la palabra es justificación, pero un contenido racial dentro del tema de esta división con una base mitológica. Ya estamos hablando que van enclareciendo los hijos de Rig hasta que llega uno que es completamente rubio y ya este le da todo, digamos. Los otros tienen algunas cualidades de Rig, pero no tienen tantos privilegios, digamos, otorgados. Por lo tanto, estamos hablando que una buena parte de la estratificación social vikinga tiene que ver con temas raciales, ¿ya? Rig Jarl, que es el hijo de Rig, reconocido, conquista 18 territorios y grandes riquezas. Gana la mano de Emma, que significa enérgica, hija de Hersir, que significa señor. Y tienen 12 hijos, pero ninguna hija. Son los ancestros de la nobleza guerrera. Ahí está la parte de que solo los hombres supuestamente heredarían el comando de otros hombres, ¿ya? Que por qué este tema del grupo superior de los Jarls consiste fundamentalmente en hombres. El hijo más joven de Rick Jarl se llama Connor, es el más famoso, maneja las runas, la curación y otras formas de magia y entiende el idioma de los pájaros. Eso es aquí a Odín. Acuérdense que él habla con los pájaros, sobre todo con los cuervos. Tiene la fuerza de 10 hombres y es llamado Connor Younger, que es de donde viene la palabra Young, posteriormente. Connor el joven, de donde viene el título de Connor, que es rey. El Edda termina abruptamente en medio de una aventura de Connor con Dan y Danzig. Se especula que podría ser el origen de los daneses, pero no está del todo claro, ¿ya? Entonces, hasta ahí llegamos eh, con esta saga, o sea, de este Edda, perdón, que cuenta el origen mitológico de lo que serían las divisiones sociales entre los vikingos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna consulta? Ya. ¿No? Ok, seguimos entonces. Voy a hablar un poquito más lento, ya me dijeron el otro día que estaba hablando demasiado rápido para nuestros hermanos de Colombia y México, así que voy a reposar un poquito mi edición. Bueno, pasamos ahora a analizar completamente cada uno de estos tres grupos, ¿ya? El peldaño más bajo son los thralls, ¿ya? Se dedican a las labores más duras de la producción, fundamentalmente el trabajo en el campo, parte de la pesca, etcétera, y otras labores que son domésticas, directamente dentro de la casa, cocinar. El comercio de los thralls, es decir, comprar y vender esclavos, es parte sumamente importante de la economía de los vikingos. Por lo tanto, el thrall no solamente es una ayuda en la casa, es un símbolo de riqueza, ¿ya? También se puede llegar a ser thrall por deudas o, por supuesto, nacer en esa clase, hijo de dos thralls, ¿ya? Eh, Tral por deudas es una situación que parece que era bastante común en toda Europa. Digo parece porque hay algunas cosas que son medias contradictorias a veces. Se considera que la esclavitud por deudas y bueno, ya entrando a la, ¿cómo se llama? Servitud. Se llama bondage, si no me equivoco en inglés, y dura hasta el siglo XIX prácticamente. ¿Ya? Esto estamos hablando de la influencia de este tema de la esclavitud por dentro, posiblemente dentro de la sociedad anglosajona. Los grandes señores pueden tener hasta 30 thralls o más, dependiendo de la cantidad de territorios que tengan y para trabajarlo. La mayoría de las familias comunes tiene uno o dos.
siempre apuntando a trabajo doméstico. Las condiciones de los thralls dependen de cada amo, es decir, su alimentación, sus ropas, etcétera, así como su eventual libertad. Existen antecedentes de thralls que compran su libertad, otros que son liberados por medio de promesas o incluso por medio de herencia, como herencia, digamos. Es decir, que la libertad es la herencia que le deja el señor a este thrall. Ahora, un thrall, una vez que compra su libertad, sigue de alguna manera vinculado a su antiguo dueño durante al menos 2 generaciones, según lo que estuve leyendo, y está obligado a votar por lo mismo que vota el señor en caso de transformarse en un hombre libre y participar en un thing. Tiene la obligación de asistir y acudir a su antiguo dueño en caso de necesidad, ya sea guerra, etcétera. Y si este thrall, una vez liberado, muere sin descendencia, todas sus pertenencias vuelven al antiguo dueño. Es decir, es una servitud mucho más allá de la vida del mismo thrall. Los Carls, también llamados Bondi, que eso viene de Binder que les comentaba antes, hombres libres, son el escalón medio y es el más grande en cantidad en la sociedad vikinga. ¿Ya? Los privilegios sociales que tienen son la mayoría tales como portar armas y participar en el Thing como Thing Mother. ¿Ya? Este es un grupo tremendamente diverso y heterogéneo. ¿Ya? Son los que participan como tropas de a pie, digamos, dentro de las invasiones vikingas. También participan en comercio, etcétera. Son dueños de parcelas pequeñas y talleres artesanos sobre todo. Ahí están, por ejemplo, los smithers, que son los herreros, ya están los carpinteros, están los armadores de barcos, etcétera. Es generalmente un extracto que es de extracto social, que es el que produce la mayor cantidad de trabajo manual, a pesar que los thralls se dedican al trabajo de la tierra, es el que sostiene gran parte de la economía productiva, ¿ya? No tienen conexiones familiares para acceder al escalón superior como Jarls, pero hay unos puntos intermedios en el que se puede interactuar, algunos en que el Jarl puede bajar o que el Carl puede subir, ¿ya? Pero recordemos que mucha de la estratificación social tiene orígenes muy antiguos y por lo tanto un Carl a veces no puede llegar en sus líneas familiares hasta atrás, hasta un héroe, o hasta algún rey, o hasta alguna figura mitológica que le asegure un paso al escalafón superior. Ahora, esos otros estamentos medios de los que hablamos son unos nichos que llena este grupo y, como les contaba, algunos Jarls pueden dedicarse a ellos también. Entre ellos están los Leitnir, que son los médicos encargados de la curación fundamentalmente de las heridas de guerra. Los Godi, que son los sacerdotes dedicados al culto en los Hos. Hay 2 Hos muy importantes, uno en Dinamarca y otro en Noruega, los más conocidos. Los Skalds, o Skalder, que son poetas, compositores de sagas, músicos también. Y luego tenemos estos 3 puntos bien, eh, comillas, misteriosos, porque no hay gran cantidad de definiciones dentro de lo que sería en el mundo escandinavo. Sabemos que influyeron en algunos títulos en el mundo anglosajón posteriormente, pero no sabemos qué tan importancia tenían en el mundo escandinavo. Uno de ellos es el de Haldor, que sería un terrateniente importante, probablemente tenga que tener una significación más bien económica. Luego está el Zen, que es un señor local generalmente fronterizo, no de zonas tan cercanas a los puntos centrales del poder. Lo que se sabe es que imparten justicia en el nombre del Jarl. Y hay otro título que no está completamente claro, que es el Landman, ¿ya? Este título aparece en varias sagas, aparece en algunas Eddas, pero no se menciona cuáles son sus labores o importancia respecto de los otros títulos, ¿ya? Respecto a los Leckner, poco se sabe sobre la medicina en el mundo vikingo.
Existen una serie de descripciones, digamos, en algunas sagas, etcétera. Y la más importante habla sobre es la llamada Ervilla saga, que es del siglo XI, si no me equivoco, en el que se habla sobre las aventuras de un médico. Eh, este médico que se llama, que a su vez no solamente es un médico, también es un Godi, es un sacerdote, se llama Snorri. Él cura a un guerrero llamado Throdur Thorbransson, que lo único que puede comer después de una batalla y tener una herida en su cara es papilla, ¿ya? Es comida molida. Y Snorri se da cuenta que Throdur tiene una punta de flecha incrustada entre la garganta y la lengua. Es toda una descripción de cómo este tipo saca esa punta de flecha de la lengua sin dañarla y cuenta la recuperación y de cómo este tipo puede volver a comer. O sea, estamos hablando que desde el punto de vista de medicina parece que los vikingos no eran para nada torpes. Ya estamos hablando de una cosa que probablemente sería una cirugía hoy en día. Bueno, pasamos al estamento más alto que son los Jarls, que son aristocracia, ¿ya? Dueños de grandes estancias, cantidades de esclavos, riqueza y, sobre todo, lo más importante, lealtad de súbditos. Porque la lealtad es lo que hace que un Jarl pueda juntar a la mayor cantidad de ejércitos y iniciar expediciones, ¿ya? Se dedican principalmente a la administración y, como dije hace un rato, las expediciones que traen riqueza al lugar. La mayoría de sus líneas familiares hasta héroes de las sagas, es decir, estamos hablando de... ¿tenemos una pregunta? ¿Qué pasó? Ah, no. Ah, no, todo bien. Bueno, la mayoría extiende sus líneas familiares hasta héroes de las sagas o personajes semi-legendarios, como el caso, por ejemplo, de Ragnar Lodbrok, ¿ya? Que es un personaje semi-legendario, etcétera. Tenemos una serie de personajes posteriores que dicen descender de él. Son una de las mayores fuentes arqueológicas para el estudio vikingo por la alta capacidad de cultura material. No solamente, además, tenemos una serie de ropa, por ejemplo, adminículos, herramientas, labrados, etcétera, sino que además, como ellos se entierran en las condiciones para demostrar su riqueza, a veces con sacrificios rituales de tralls, etcétera, mediante este tipo de entierro es lo que nosotros sabemos la mayor cantidad de cosas de la cultura material de los vikingos. ¿Ya? Respecto a las mujeres y niños. Ah, hasta esto. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Continuamos entonces? Adelante, adelante. Ok, Sí. continuamos entonces. Bueno, de las mujeres y los niños. Las mujeres tienen un estatus de relativa libertad en la sociedad vikinga. ¿Por qué hablamos de relativo? ¿Ya? Dentro de las sociedades preclásicas, o sea, de la antigüedad tardía, la mujer siempre ha tenido un sometimiento en la sociedad a animal de sinoginia, es decir, parir, ¿ya? Sin embargo, en la sociedad vikinga, la mujer tiene una serie de responsabilidades e importancias que la hacen obtener ciertos puntos de independencia, ¿ya? Estamos hablando que las mujeres pueden divorciarse en el mundo vikingo, algo no muy común y que después del advenimiento del cristianismo prácticamente desaparece, ¿ya? Tienen derecho a herencia, incluso títulos de sus familiares muertos, tías, sobrinas, nietas, etc. Las viudas pasan a ser solteras, es decir, la viuda no tiene una posición distinta en la sociedad una vez de enviudar. Vuelve a ser una soltera y tiene los mismos derechos que cuando tuvo hace 10, 15 años. ¿Ya? La única excepción dentro de todo este tema importante, digamos, es el tema de los matrimonios. La mujer no puede elegir con quién se casa. Generalmente estos son
matrimonios arreglados por la familia para hacer vinculaciones dinásticas, etcétera. ¿Ya? Otra cosa importante, las mujeres pueden ser autoridades religiosas. Yetya y Setkina, Setkina, o como, bueno, Setkina, que son el primero, sacerdotisa, y el segundo es una especie de oráculo, ¿ya? Ahora, hay que hablar que este segundo punto también puede ser compartido por hombres, ¿ya? Existen tres cuerpos legales que especifican sus derechos y algunas obligaciones. Son el Gragas, el Frostating y el Gulating. La mayoría son islandeses, pero son herederos del mundo noruego. ¿Ya? Por lo tanto, es presumible que este tipo de derechos serían también parte en esos lugares de origen. Respecto a los hijos, hay una poca distinción entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Todos tienen derecho a heredar, incluso algunos hijos de Tralls con un Jarl, cosa poco común pero que se daba. Los hijos de Jarl son entrenados en las armas desde los 7 años. Quiero hacer un paréntesis aquí, 2 segundos. Yo no hablé aquí sobre la Shield Maiden, ¿ya? ¿Por qué? Porque el concepto de la Shield Maiden es un concepto eh, que no está del todo probado debido a la evidencia arqueológica. Tenemos tumbas con mujeres que fueron enterradas con armas, etcétera, pero nada dice que realmente hayan sido guerreras, porque pueden ser, como dijimos hace un rato, herederas de títulos, de algunas preponderancias dentro de su núcleo social, pero eso no significa que hayan sido guerreras. Ahora, con el tiempo se han ido descubriendo algunas nuevas evidencias, etcétera, pero no está 100% probado, ¿ya? Por eso yo no incluí las mujeres dentro con una categoría de guerrera, aunque es muy probable que sí haya sido de esa manera. Respecto a la... Perdón, Ahí alguien quiere hablar. dale. Hola, soy Andrés. Lo que pasa es que no encontré cómo cambiar mi nombre desde el celular. Eh, Tengo una pregunta respecto a en qué clase social encajan los hijos de los Jarls y, por ejemplo, en ese caso particular que nos describes de el hijo de un Jarl con un Thrall. Mira, existe una descripción de un hijo de un Jarl con un Thrall, que al ser hijo de una Thrall, perdón, sigue teniendo la categoría de Thrall. Sin embargo, al morir el Jarl, este hijo hereda una cantidad de dinero y libertad y pasa a ser un Carl, ¿ya? Los hijos de Jarls están dentro del escalafón de Jarls. Es decir, eso no tiene discusión al respecto. Ah, perfecto, gracias. Ok. Continuamos entonces con vestimenta. Aquí me imagino que hay gente del grupo que maneja harto este tópico. Eh, las clases se visten de acorde a su posición. Por supuesto, tiene que ver también con las posibilidades de las vestimentas que podemos adquirir, ¿ya? Por lo general existe una división material respecto de cómo se visten estas clases. Los Jarls visten joyas de manera más bien recurrente y a menudo importadas, y también telas más caras, ¿ya? Abunda la seda dentro del grupo de los Jarls. Por supuesto que también hay lana, ¿ya? Los Carls por lo general usan más lana y cuero, y los Thralls casi exclusivamente se les encuentra ropa de lino, o restos de ropa de lino. El lino fosiliza muy mal, entonces es muy raro encontrar ropas de lino completas. Eh, Esto porque el lino es la tela más barata para confeccionar en el norte de Europa, que es importada de Francia. Teniendo entonces esta distinción hecha, los distintos tipos de ropajes que puedan ocupar tienen que ver con las características de estos tejidos para formar ciertas cosas. El lino es una tela bastante delgada, que tiene, ¿cómo se llama esto?
poca densidad y por lo tanto no está hecho, no es ideal para hacer ropajes más decorativos, etcétera. Sin embargo, la lana tiene muchas mejores posibilidades de hacer tinciones, de tener engarces, etcétera. Y bueno, la seda es otra cosa completamente distinta. Abunda, por ejemplo, las pieles también. Las pieles son una muestra de cierta riqueza, etcétera. Y el cuero es muy importante para la elaboración de lo que son los zapatos, etcétera, y algunas otras prendas de vestir, como son los delantales que usan algunas mujeres, ¿ya? Los broches son la prenda, una prenda conectiva, es decir, que es lo que se usa para conectar dos tejidos. Más común, también lo otro que se usa mucho son las amarras, ¿ya? Los broches son no exclusivos del mundo nórdico, existen una gran cantidad de broches aparecidos en otros sitios que son muy similares o prácticamente iguales en su función. Lo que diferencia, lo único diferente es la ornamentación. Los botones no existen en el mundo vikingo. Los botones son de la Edad del Bronce, pero en India y en China, y ingresan al mundo europeo recién en el siglo XIII. Por lo tanto, los botones no son parte de la vestimenta vikinga. ¿Ya? Respecto a la ornamentación, tienen un sentido de demostración de la riqueza y la posición, desde el broche, como hablábamos hace un rato, hasta collares, las cuentas de vidrio y anillos, que son usados tanto por hombres como mujeres. ¿Ya? Caso aparte está el tema de las armas, que discutimos la semana pasada, el tema de las espadas, jornadas, etc. Se importan al principio muchas joyas desde Oriente hasta que se desarrolla una industria local. Estamos hablando de anillos, por ejemplo, de la zona árabe con inscripciones del Corán. Estamos hablando de, de broches y algunas piezas de oro del mundo eslavo, otras cosas de Francia, etcétera. Algunas cosas de estaño, como vimos hace como 2 o 3 clases. Y los aros en las orejas no existen, son un fenómeno eslavo, ¿ya? Por lo tanto, tampoco vikingos con aros no existe. Pasando al tema de la higiene, que es algo sumamente importante, son mencionados los vikingos, sobre todo en las sagas inglesas, sajonas, perdón, son mencionados como extremadamente pulcros, muy limpios, en contraste con los sajones. Es decir, los vikingos se bañan mucho más seguido, utilizan una serie de raíces que producen saponina, que es un análogo del jabón. Los peines son un elemento recurrente en todos los sitios arqueológicos hechos de hueso, marfil o asta, ¿ya? Y se habla de distintos peinados y cortes de cabello diferentes para hombres y mujeres. Las trenzas son generalizadas entre hombres y mujeres. El pelo largo abunda en general, pero también hay algunos cortes de cabello más corto, incluyendo algunos zonas de la cabeza donde es afeitado incluso. El cuidado de la barba es sumamente importante, existiendo dos teorías al respecto. Uno, el, la idea, digamos, de la barba como una simbología de, de longevidad y de valía como guerrero, y otra, la barba un poco más corta y cuidada, que tendría que ver con la incorporación de tradiciones de cuidado higiénico externas. Digamos. Sobre todo se dice que vendría de algunos vikingos que viajan más a Constantinopla, parte de la Guardia Varanga. Ya ellos traen la moda de la barba más corta. Sería esa la idea dentro de lo que es la higiene. Se habla además también de lavarse, o sea, no lavarse los dientes, sino que sacarse la comida de entre medio de los dientes usando eh, mondadientes, etcétera. Se han encontrado algunos, pinzas también se han encontrado posiblemente para tratamiento facial, etcétera. Respecto a esto, estamos hablando de higiene. La alimentación y la salud en general de los vikingos es bastante mejor de lo que era para los pueblos de la zona.
se consume una gran variedad de carnes salvajes y domésticas, ya fundamentalmente cerdo, cabra, oveja, vaca. Solamente podían comer algunos de los que tenían la posibilidad de tener vacunos, etcétera. Y la carne de caza era muy, muy habitual, consumiéndose fundamentalmente ardillas, cabra salvaje, oso y hasta gaviotas, a pesar del alto contenido de fósforo que tiene la gaviota. La pesca, además, también es una parte sumamente importante de la dieta de los vikingos. Para beber, la hidromiel y la cerveza son las bebidas más consumidas, fundamentalmente porque el agua potable no existe y la aparición de disentería es algo común. En lo que se refiere a carbohidratos, el pan de centeno y otros cereales más densos que pueden resistir el invierno son lo habitual, son panes pesados, que se muelen en molinillos de mano, etcétera, y que se combinan con las carnes y con otros subproductos de la leche, fundamentalmente una separación de la leche en mantequilla y una cosa que se llama gurt, ¿ya? Respecto a lo que tiene que ver con la salud habitual de los vikingos, la gota es la enfermedad principal. La gota es una acumulación de ácido úrico en las articulaciones y la mayor fuente de gotas son de ácido úrico en la dieta son los animales salvajes. Por lo tanto, la nobleza, los jarls, dado que son los que cazan una buena cantidad del tiempo como deporte y ¿cómo se llama esto? Y hobby, digamos, son los mayores consumidores de carne salvaje y por lo tanto los que se llevan todo el ácido úrico. ¿Ya? Esta es una cosa que la podemos ver hasta entrado el siglo XVIII en las distintas casas reales europeas donde es clásico el monarca gotoso, con las piernas infladas, los dedos de los pies hinchados, etcétera, y apenas pudiendo caminar. Es recurrente la enfermedad, pero no es tan común dado que son todavía gente activa. El Jarl es un hombre activo, posiblemente desarrollan la gota más adelante en su vida. Y de acuerdo a un estudio que hizo María Elens, creo, ahí tengo puesta la bibliografía, las mujeres en promedio viven 10 años más que los hombres. Esto se puede deber a varias razones. Una es, por supuesto, que gran parte de las mujeres no van a la guerra. Segundo, dado que ellas son las que pueden supervisar la correcta preparación de los alimentos, tendrían una seguridad extra aparte de eso. Y es probable que las condiciones higiénicas mantenidas en el tiempo, en el caso de las mujeres en casa, no en campaña, tengan una incidencia dentro de la mayor longevidad respecto de los hombres. Aún así, una de las mayores causas de muerte dentro del mundo vikingo de las mujeres es la muerte por fiebre puerperal, que es la que se produce al dar a luz. ¿Ya? ¿Hasta el momento vamos bien? La Karin quería hablar. Ok, a ver. Hola. Estamos comiendo. Quería, no sé si comentar o acotar que en la parte del vestuario, principalmente el lino era una tela que costaba mucho elaborar, de una elaboración muy difícil y se usaba muy poco. Predominantemente se usaba la lana y si se usaba lino era para usarlo como ropa interior. Se hizo, recuerda el bautizo, que era el regalo. Se hizo como más común el uso del lino cuando se convertían al cristianismo, ya que se les regalaba una túnica de lino blanca. Entonces ahí es como que se hizo el uso. De hecho, se dice que muchos se convertían al cristianismo solo para tener la túnica de lino que era completamente utilizada por muchas generaciones, se ultra parchaba
y es porque era una ropa interior, pero era muy difícil de acceso. Por eso no se utilizaba para, por ejemplo, detalles. Igual hay detalles de los delantales o smock, o hangerok también le dicen, que están con lino. Pero el lino es por el interior, para generar un poco de firmeza a los tirantes o detalles de seda. Y el punto era ¿Los botones? el botón. Bueno, ahí Andrés fue el que saltó y él es el que sabe eso. No, en realidad no soy un experto, pero ahí está el caso que son como botones puntuales. En realidad no. Son unos en Suecia y otros. No, por ejemplo, el de Skoldeman, claro, para el cubrecuello. Y así también creo que hay también de cuentas de vidrio también podrían haberse usado como botones, se piensa. Y no sé qué pasará con los kaftan, la línea de botones, que ahí en Birka hay 8 corridas, pero claro, eso es todo influencia o totalmente oriental. Es importado, efectivamente. Pensando como más pseudo metido dentro de Escandinavia propiamente tal, también estaría en discusión Skoldham, claramente. Pero creo que también había más casos con botones como de vidrio o alguna cosa así, en caso como de ropa de hombre. Pero es no es como una corrida de botones o no es una cosa así como tampoco demasiado amplia. El botón es una creación externa, digamos. El hecho que aparezcan en el mundo vikingo solamente te dan pauta del tremendo tinglado, digamos, de comercio que tienen los vikingos, partiendo por eso. Ahora, respecto a la tela de lino, voy a buscarlo, después lo voy a poner en los comentarios. El lino se elegía dentro del mundo cristiano porque era una tela barata de hacer. Ya. No es una tela cara, es una tela barata. El lino es una tela de mala calidad que se usa fundamentalmente para hacer comida, porque se come la semilla de lino y se hacen galletas de lino, y además tela pasta. ¿Ya? El hecho que en el mundo escandinavo sea considerado de un poco mejor tiene que ver con que llega después, al final del siglo VIII, IX, llega el cultivo del lino en el norte de Europa, porque no se usaba tanto en esa época cultivarlo, y sobre todo para el tema de las velas. El asunto es que el lino es una tela ya en la medianía de la era vikinga, que es de fácil acceso. Entonces, yo creo que revisaría un poquito más el tema, y el hecho que aparezca poco lino tiene que ver con que fusiliza muy mal. Otro detalle importante también es que si bien se usaba el lino, también se usaba mucho la tela de caña, eh, que era de mucho mejor calidad. ¿Ya? Entonces, es una de las opciones que, si bien probablemente por la bibliografía que utilizaste no estaba dentro de lo último que se ha encontrado, pero nosotros con la experiencia que tenemos más de estar siempre pendientes de los mismos hallazgos, puede que tengamos conocimientos más acabados en términos sí, obvio, por eso, bibliografía. por eso decía que el grupo que se dedica a esta parte debe saber mucho más. Pero el hecho de que aparezca poco lino dentro de las excavaciones arqueológicas, etcétera, no significa que el lino haya sido poco común y por ende caro, sino que fosiliza muy mal. Pero aclaro, yo no dije caro, dije que a veces no era de fácil acceso. A lo que voy es porque en cierta época, de hecho yo tengo estudios de arqueología, entonces sé perfectamente que por los tipos de suelo y en ciertas partes, en contactos con tumbas y cuerpos, no se preserva el lino, siendo que igual se preserva, como comenté. Pero no es por una tepa que sea caro. Yo dije que en un cierto periodo fue de difícil acceso. Eso es lo que he estado leyendo y estudiando. De hecho, están las famosas túnicas de Víbor, que son de lino y están completas, y eso fue gracias a un tema de suelo. Entonces yo sé que existen, pero se usaban como de ropa interior, no así como exteriorizada. Aparte, igual el lino genera una especie de, que bueno, todos los que lo usamos sabemos, no es como
sí genera ventilación, pero también genera una aislación. Entonces también por eso se usaba justamente debajo, pero no era común, no era algo que se usara siempre. Generalmente se usaba lana con lana, que es lo que se encuentran hallazgos arqueológicos en tumbas, lana con lana. Muy raro el lino abajo, por ejemplo en Suecia son contados los que se encuentran con lino abajo. Siempre es lana con lana. A eso iba. Okay. Hablando simplemente de investigación arqueológica neta y pura. Eso, corrijo. Okay. ¿Continuamos entonces? Continuamos. Sí, gracias. En la parte de deportes, hay distintos tipos de ejercicios físicos que se practican en Escandinavia, fundamentalmente. Patines de hielo como estos de hueso, que están en la imagen, y esquíes han sido encontrados en distintos puntos. Existen algunos relatos de vikingos moviéndose en esquíes para viajar a algunas distancias largas. Y, por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Lillehammer, en Noruega, el escudo tiene un vikingo en esquíes. ¿Ya? Los Jarls, por lo general, organizan, le llamamos torneo, no es la palabra probablemente, como manera de regular mantener a los hombres de manera regular para mantener a los hombres en forma, digamos, preparados siempre para posibles invasiones, expediciones o guerras. Y lo otro importante es el tema del clima como arte de defensa personal, que se enseña a los niños desde que son pequeños, es un arte marcial que está hoy en día federado, etcétera, en Suecia sobre todo, y que es una especie de lucha de contacto, ¿ya? Aparte de eso, existe evidencia que mataban el tiempo nadando, cazando, etc. En lo que se refiere a pasatiempos, Escandinavia es una zona del mundo donde está constantemente oscuro durante el invierno y por lo tanto la vida se realiza dentro del hogar. Y para poder pasar los días, etcétera, ya no existían los libros o el Netflix, entonces se dedicaban mucho a los juegos de mesa. Está sumamente bien documentado este tema, con una serie de juegos de tablero. Es una familia de juegos escandinavos que se llama Tafel y que preceden al ajedrez probablemente. ¿Aló? Ok. El más importante sería el Neftafel, que involucra estrategia. Aparentemente también tiene un sentido religioso. Existe una piedra rúnica, si no me equivoco, está en Suecia, donde muestra dos vikingos jugando en esta. Existe también el Vatrutafel, que es similar al backgammon. Existe una caja de este juego que apareció en Noruega. El Halatafel, que es parecido al ludo que jugamos nosotros acá. Yo no sé si en México o en Colombia se llama igual, pero es un juego para ir avanzando por distintas casillas, etc. En Inglaterra se le llama Casa del Zorro o Cola de Zorro. Y cuando ingresa el ajedrez producto del intercambio con Oriente, se vuelve muy, muy popular, especialmente en las clases dominantes. ¿Ya? Demostración de esto es la aparición de una serie de piezas de ajedrez en los siglos posteriores con clara influencia vikinga. Hay algunas piezas de ajedrez donde se muestra guerreros mordiendo los escudos, etc., como un berserker. Y finalmente pasamos a lo que es la casa, el hogar. Aquí tenemos una imagen que es del Museo Vikingo de York, donde se muestra una escena, digamos, dentro de una casa. ¿Ya? Ahí vemos a distintos trolls, vemos acá abajo, por ejemplo, a una mujer utilizando un molinillo de mano para moler grano, digamos, etcétera. Vemos otras haciendo las masas, vemos ahí uno de estos pequeños pajaritos de los que frailecillo le llaman, de lo que se extraen plumas para hacer rellenos, etcétera. Unos trolls viendo la comida, etcétera, y el señor que está como descansando herido ahí con su cota de malla encima. Vemos también aquí en la orilla una vaca, porque las casas estaban pensadas para tener toda la unidad interna.
económica, digamos, funcional. Ahora, este concepto se llama es la llamada longhouse, ¿ya? Es un tipo de construcción que no es exclusivo del mundo vikingo, ¿ya? Es heredera de un tipo de construcción neolítica que llega a la zona de Escandinavia alrededor del 5000 antes de la era común, ¿ya? Hay muchísimos yacimientos arqueológicos que tienen longhouses y otros tipos de construcción que empiezan a derivar a partir de este. Sobre todo en las Islas Británicas y en la zona germánica y de Frisia. Es la base unitaria de la villa vikinga. Villa porque sabemos que los vikingos no tienen realmente ciudades. Son unos pocos ejemplos, digamos, dedicados al comercio, etc. Albergan habitaciones, damos por entendido un lugar donde dormir y descansar, no separado por paredes, eso prácticamente no existe. Albergan cocina, generalmente con un fuego al medio, etc. Y los animales también están dentro de la casa, a veces no todos, pero una buena cantidad sí. Los yards tienen las de mayores dimensiones, a menudo con varias divisiones internas, y la madera es finamente labrada. Se han encontrado los dinteles de puertas con distintas figuras, etcétera, que demuestran no solamente la riqueza del dueño de casa, sino que además, digamos, la posibilidad de adornar algo tan, entre comillas, posiblemente efímero como puede ser una casa en esta época. Son construidas en madera, fundamentalmente con techo del mismo material, pero hay evidencia que serían posiblemente durante el invierno cubiertas de turba, que son un muy buen aislante, ¿ya? Y es probable también que en verano sean cubiertas con algún tipo de paja, etc. Bueno, eso sería directamente, como les dije, esto es una cosa muy somera, digamos, no estamos metiéndonos de cabeza, digamos, en el tema, era para hacerlo un poco más introductorio. Las fuentes directas para encontrar todas las cosas que comenté ahora son fundamentalmente sagas y Eddas. El Riksula, que generalmente se encuentra como parte del Poetic Edda, ojo, ¿ya? El Voluspa, el Brilla Saga, el Gragas, el Frostating y el Gulating, ¿ya? La mayor cantidad de todas estas cosas son islandesas, que es donde se mantuvo durante la mayor cantidad del tiempo las tradiciones como las conocemos al día de hoy. Y la bibliografía directa, bueno, he hablado otros días del libro de Henry Pirenne, que es tremendamente importante, a pesar de que ser bastante viejo, la reedición del 2005 es muy buena. También el trabajo de Wayne Jones, el año 68. Y ya, dado los casos específicos de lo que estábamos viendo, Else Roesdahl tiene un libro muy interesante que es del 99, no ha sacado reediciones, lamentablemente. El libro de Anders Winroth también, como de manera general, y este libro de Kristen Wolf, que es muy interesante, si lo pueden conseguir, si no me equivoco está en internet, pero está en inglés, eso sí, La vida diaria de los vikingos. Y el otro, que es muy interesante, es este trabajo de Judy Yech y Liz Jorgensen, que se llama Economía Rural, Ecología, Caza, Pastoralismo, Agricultura y Aspectos Nutricionales de los Vikingos del año 2002. Ese está en internet, está completo, para que lo bajen, porque es muy entretenido y abarca una variedad de temas sumamente grande. Y el otro texto que investigué mucho, sobre todo el tema de las casas, tiene que ver con un trabajo de Caroline Alstom, que es muy bueno también, y que es muy nuevo, del año 2018, de la era vikinga, una época con muchas caras. Eso sería.